Apocalipsis 18, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus, dígalo fuerte, deleites. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos bendiga. Este es un tema muy importante, la palabra del Señor, y vamos a pedirle que Dios nos hable. Ese es el anhelo. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable en esta noche? Bueno, dirijan la oración en voz alta, amados hermanos. Bendito Padre Santo, te damos gracias, querido Señor, por la palabra que vamos a escuchar. Permita que esta santa palabra, que tiene mucho poder y autoridad por su propia cuenta, Señor, por su propio peso, sea moviéndose en nuestros corazones. Señor, a todos los que vamos a oír la palabra, que produzca mucho regocijo en nosotros. Si hay alguien, Dios mío, que por primera vez escucha, que el entendimiento pueda ser abierto con misericordia y bondad. Y a los que ya somos salvos, Señor, reafirmen nuestras convicciones en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. Bien, el jueves recién pasado estudiamos el capítulo número 17 acerca de la condenación de la gran ramera, es decir, de la Babilonia. También estudiamos, les recuerdo que la palabra Babilonia se origina de Babel, que quiere decir confusión, que aparece en el libro de Génesis capítulo 10, capítulo 11, y también se habló de un personaje muy importante que fue el hombre más poderoso, o el principal, o el origen de los poderosos de la tierra, llamado Nimrod. Este personaje llamado Nimrod perteneció a esa civilización babilónica, y este personaje es conocido como el hombre más poderoso desde los inicios de la tierra. Ellos son los que dijeron: vamos, hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, que significa el poderío, la soberbia, la altivez, el deseo del hombre por alcanzar y conquistar el cielo, pero a su manera. También les estuvimos hablando de que este personaje llamado Nimrod está asociado en el tema mitológico de la idealización, que se casó con una deidad llamada Semiramis, de donde proviene su hijo llamado Tamuz, y desde allí se da el origen de todo el tema mitológico, religioso, pagano y politeísta, no solamente en el imperio babilónico, sino que eso se fue transmitiendo en los medos, en los persas, en los griegos, en los romanos y en todas las civilizaciones. Entonces Babilonia se constituye como el origen de un sistema religioso contrario a Dios. Babilonia se constituye como un sistema religioso que trata de sacar a Dios. Babilonia se constituye como un sistema religioso politeísta. Babilonia se constituye como un sistema religioso de confusión, y Babilonia se constituye como un sistema religioso totalmente ajeno al propósito de Dios. Sí, lo tenemos claro eso, ¿verdad? También les hablamos de la segunda etapa de Babilonia, que usted ya la conoce un poco más, cuando hablamos del gran rey Nabucodonosor, el babilónico rey que tuvo cautivo al pueblo de Judá durante ¿cuántos años? 70
años, 70 años. Acuérdese que en esos tiempos se destaca el poderío de Babilonia y se relaciona más o menos los tiempos de Nabucodonosor con toda aquella Babilonia estructural, arquitectónica, de las maravillas antiguas del mundo. Se destacan los jardines colgantes de Babilonia y su sistema de construcciones y su poderío. También acuérdese que cuando hablamos de Babilonia y Nabucodonosor, se erige como un elemento que Dios utilice para castigar a la idolatría y a la insensatez de Israel. Dios permitió que se levante Babilonia para castigar al pueblo infiel, pero también Babilonia representa el sacrilegio, el despropósito, la minimización y lo contrario al culto real al Dios verdadero. Acuérdense que ellos tomaron lo sagrado, los utensilios, y tomaron las cosas que estaban dedicadas para Dios y el templo y la tomaron para divertirse, para embriagarse, para emborracharse. Entonces, Babilonia en el sentido religioso también es la tipología de la apostasía, es decir, cuando alguien dice conocer la verdad o haber entendido la verdad y después convertir sacrilegio, apostasía o despropósito. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Bueno, cuando nosotros vamos ya a hablar del capítulo 18, vamos a hablar de la caída de la Babilonia comercial. El capítulo 17 hablamos de la Babilonia religiosa. Incluso la Babilonia religiosa fue copada por la Babilonia política, porque primeramente el sistema religioso fue adoptado por el sistema político, y el sistema político abraza la fe engañosa, como siempre históricamente ha sido. Los gobernantes han tratado de querer relacionarse con las cosas de Dios como para pasar y engañar a la humanidad. Por eso es que la Babilonia religiosa se ve abrazada por la Babilonia política. Y una vez que la Babilonia política abraza a la Babilonia religiosa, vamos a ver el desenlace en el capítulo 18. Amén. Les recuerdo también que la Babilonia comercial tiene sus antecedentes, que esta civilización babilónica puede tomar sus apuntes. Se destacó en áreas como la arquitectura. Acuérdense que ellos son los que erigieron los primeros zigurat, que eran edificaciones de manera circular o rectangular que se iban levantando de poco en poco hasta hacer grandes torres. Los jardines colgantes de Babilonia y todo el aporte comercial para el mundo. Todo el comercio de la tierra conocida en ese tiempo cruzaba por el gran río Éufrates, el Tigris, que unía al Golfo Pérsico y que unía también con la parte del norte del África y del sur de Europa. Entonces estamos hablando de la máxima ciudad en ese tiempo. Cuando nosotros vamos a hablar la diferencia entre la Babilonia religiosa y la comercial, tome estos apuntes. El capítulo 17 nos habla del misterio de Babilonia. El capítulo número 18 nos habla de la gran Babilonia. El capítulo número 17 toma a Babilonia como un símbolo de una mujer ramera asociada con la fornicación y el pecado del adulterio apóstata. El capítulo, en cambio, 18 no habla de Babilonia como una mujer, sino como una gran ciudad, que son dos cosas muy distintas. El capítulo 17, en cambio, identifica a la gran Babilonia como un imperio religioso, especialmente relacionado con el imperio romano. Pero en cambio, la gran Babilonia del capítulo 18 no está identificada como un sistema religioso, sino como un sistema comercial, económico y político. El capítulo 17, la cuarta diferencia, es que identifica a Babilonia como una mujer ramera y madre. En cambio, el capítulo 18 no la identifica como una mujer ramera y madre, sino que la identifica como una habitación grande donde viven muchas personas para hacer su comercio.
La Babilonia religiosa del capítulo 17 es culpable de abominaciones. En cambio, la Babilonia del capítulo 18 es culpable ¿de qué? De codicia, de afán y ¿de qué? Y de gloria terrenal. El capítulo 17, la sexta diferencia, la Babilonia del 17 será destruida por el poder político que la absorbe. En cambio, el capítulo 18, la Babilonia será destruida por el poder de Dios. Creo que con estos 6 puntos que le hemos dicho, ha encontrado ya usted una diferencia entre la una Babilonia y la otra Babilonia. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo? A ver, demos gloria a Dios, hermanos. Vamos entonces a leer el versículo número 1 del capítulo 18. Después de esto, tome su Biblia, sus apuntes. Estamos en una noche de estudio de la palabra muy hermosa. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El capítulo 18 empieza hablando, aleluya, de regocijo. Es un acto de regocijo. Inicia este capítulo mostrando la victoria y el regocijo de lo que va a suceder. El 2 dice: y clamó con voz potente. ¿Por qué era el regocijo? Lee en voz alta: ha caído, léalo, la gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios, y guarida ¿de qué? De todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, la Babilonia, el capítulo 18, se constituye como en una casa, en una habitación, en una ciudad, en un sistema lleno ¿de qué? De demonios y de guarida de todo espíritu inmundo. Acuérdese que el capítulo 17 la define como una mujer. El capítulo 18, en cambio, define a Babilonia como una casa, una guarida, una ciudad, un sitio donde gobiernan los espíritus inmundos. Y el versículo número 3 nos da una identificación, amada iglesia, de la característica de la Babilonia comercial y económica, porque dice: porque todas, léalo fuerte, las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ahí une al capítulo 17 con el 18. En el 17, ¿de qué se habla? De la fornicación y del pecado. Pero en cambio en el 18 ya aparece un término, el término subráyelo: los mercaderes de la tierra. Los mercaderes de la tierra. Dice que los mercaderes de la tierra se enriquecieron por la potencia de sus deleites. Bueno, la palabra mercader, escriba por favor, viene del latín mercatus. Mercatus es el sentido del mercado o del comercio. Deriva también del verbo mercari, que quiere decir comprar, siendo el mercader la persona que realiza actividades comerciales o intercambio. Hay un dato importante: en general, los mercaderes no son los productores de la mercadería, sino que son los que compran y venden la mercadería. Entonces, Babilonia comercial en realidad no es una ciudad de origen de agricultura o de ganadería, sino que se constituye como una ciudad ¿de qué? De comercio, de mercadería, de negocio. La palabra del Señor, aquí hay un texto que no nos va a confundir, pero es importante explicarlo, el 4, cuando una voz del cielo dice: salid de ella, pueblo mío. Hay muchas personas que toman este texto y dicen: ahí está hablándole que va a haber iglesia, que la iglesia va a conocer a la Babilonia y le dice Dios que la quiere sacar. No, cuando está hablando salid de ella, pueblo mío, hay que comprender que la iglesia ya fue levantada en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando dice sube acá, y va a volver a aparecer recién en el capítulo 19.
Es decir, desde el 4 al 19, 12 capítulos del Apocalipsis, hay una relación ya no de trato directo de Dios con la iglesia, sino de trato directo de Dios especialmente con Israel, y lo que Dios establezca dentro de ese trato de Israel y lo que Él en su soberanía así lo mantenga. No podemos entonces escribir que este término salid de ella, pueblo mío, está hablando al levantamiento de la iglesia, sino que va a haber un pueblo que se relacione con Dios directamente con su propósito y directamente con su legado y directamente con su llamado y directamente con su trato, es decir, Dios con Israel. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo? Y el versículo número 6, amada iglesia, hay un dato que le voy a pedir que tome nota, por favor. Dice el 5, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Hablando de qué? De Babilonia. Y dice, dale a ella como os ha dado. Lea, hermano querido, la Biblia. Dale a ella como ¿qué? Como os ha dado. Y dice, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó la bebida. Prepararle a ella el doble. Bueno, les voy a explicar por qué ese texto así tan preciso y tan directo. Y alguien diría, ¿por qué como con tanta venganza? No es la venganza típica del ser humano, sino es todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y Babilonia comercial, la Babilonia política y económica, durante siglos ha sembrado ¿qué? Soberbia, altivez, orgullo, arrogancia. La humanidad, las grandes ciudades y las grandes economías están casi siempre pensando que su fuerza proviene de su trabajo, que su poder proviene de su éxito, que su economía proviene de su inteligencia. Y la gente que no tiene a Dios, por supuesto, piensa que todo el poder, la gloria, la fama, la riqueza es producto de su capacidad, sagacidad, inteligencia, economía, administración, y se olvida de Dios. Pero nosotros sabemos, aleluya, que si algo Dios nos ha dado es por su gracia, es por su bondad, es por su amor, es por su misericordia. ¿Cuántos de ustedes quieren alabarle a Dios si creen que esto es así en el nombre del Señor Jesucristo? Pero en cambio, cuando dice dale a ella como les ha dado, la antigua palabra griega para darle es apodiomi. Y esa palabra, ¿sabe qué significa? Pagar una deuda. O también en el Éxodo 22 del 4 al 9 está hablando de una doble restitución a las cosas que se daban en el Antiguo Testamento. Cuando alguien decía dale el doble, ese término dale el doble está relacionado en la Biblia con las cosas que el hombre siembra. Todo lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Cosecha. Incluso el Señor utilizó ese cuadro comparativo del doble. Cuando te golpeen en una mejilla, también pon ¿qué? Pon la otra. Si alguien te pide llevar la carga una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. Eso está refiriéndose el Señor en el buen sentido. Pero cuando ya tiene que pagarle a la Babilonia la maldad acumulada durante toda su historia, dice hay que pagarle ¿qué? El doble de las maldades que ésta ha hecho. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Mire, versículo número 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, mire cómo habla Babilonia, léalo fuerte, ¿qué dice? Yo estoy ¿qué? Sentada como ¿qué? Como reina. ¿Qué más dice? Y no soy viuda. ¿Y qué más dice? Y no veré llanto. Mire la soberbia de la Babilonia. Babilonia, siendo una ramera que se prostituyó
con todas las religiones del mundo, dice: no, yo no soy una ramera, soy una ¿qué? Soy una reina. Así se considera Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, el gran sistema económico de Babilonia. Dice: soy una reina, yo reino. Eso es lo que dice Babilonia, yo reino. Por eso, donde hay una reina, es difícil que gobierne el rey de reyes. Y así es Babilonia. Babilonia se cree una reina intocable. Por eso Babilonia dice: yo estoy sentada como una reina. También Babilonia dice: yo no soy viuda. Imagínense, Babilonia dice: otras podrán ser viudas, pero yo no lo soy. Y también dice: y no veré llanto. En esas tres definiciones, autodefiniciones de Babilonia, conocemos el espíritu de engaño de Satanás. Primero, hacerle sentir a una ramera como reina. Segundo, hacerle sentir a una mujer que nunca tuvo esposo como que no fuese viuda. Y hacerla sentir a una ciudad que iba a ser destruida como que nunca le iba a pasar nada. Hay poder en el nombre del Señor. Sí lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Así trabaja el enemigo. Así trabaja el enemigo. El gran Titanic fue construido y fue llamado la embarcación que nadie la iba a destruir. Nadie la iba a pensar que el gran Titanic iba a quedar dentro de ¿qué? De las aguas. Porque alguien dijo: a esta embarcación no la hunde ni Dios. ¿Por qué? Porque había soberbia. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús, porque toda soberbia y altivez delante de Dios es destruida. Pero Dios da gracia ¿qué? Al humilde, y lo bendice siempre. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesús? Ahora le voy a pedir a todos los que están siguiendo esta enseñanza que nos vamos a mirar las profecías contra Babilonia. Isaías capítulo 13, vamos a leer. Tome su Biblia, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Isaías 13. Vamos a ver algunas de las profecías contra la gran Babilonia, la comercial en este aspecto. Leamos, amados hermanos, Isaías 13, 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como ¿qué? Como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Qué dice? Nunca más será ¿qué? Habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y de sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no sé qué alargarán. Imagínense, ¿quién iba a pensar que la gran ciudad de Babilonia, gobernada por Nabucodonosor, iba a terminar en ruinas? Y así fue, se acabó totalmente. La ciudad de Babilonia, sus ruinas actualmente están a 70 kilómetros de la ciudad de Bagdad. Bagdad es la capital del actual Irak. Y si usted va en este momento a Bagdad y de allí se extiende 70 kilómetros al norte, se va a encontrar con las ruinas de Babilonia. Y es una descripción como lo define Isaías 13:19. Pero esa es la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor. Pero la Babilonia del capítulo 18 ya la vamos a ver a qué ciudad y a qué sistema representa. Hay otra profecía también en Jeremías capítulo número 50, versículo 35. Leamos, amados hermanos, Jeremías 50, 35. La Babilonia económica. Vamos a ver qué dice. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán ¿qué? Y serán quebrantados.
espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y será como mujeres, espada contra sus tesoros. ¿Y serán qué? Saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto allí morarán fieras del desierto, y chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generación en generaciones. ¿Se da cuenta? Allí está la profecía totalmente clara, explicando cómo sería la situación de Babilonia. Hay otra profecía que le voy a pedir que lea. Este salmo es mucho más conocido, que es el Salmo 137. Abra su Biblia en el Salmo 137 y allí usted va a encontrar uno de los salmos que uno lo ha leído desde niño, y el último versículo yo no lo entendía, pero ahora les quiero explicar por la gracia del Señor. Salmo 137, podemos leer en voz alta. Junto, ¿qué dice? A los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de ¿qué? De Sión, que en Israel. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado ¿qué? Cautivos, ¿qué nos pedían? Que cantásemos. Y los que nos habían desolado, ¿qué nos pedían? Alegría. Cantadnos algunos de los cánticos de ¿qué? De Sión. Y responden ellos: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Léalo: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla. ¿Hasta qué? Hasta los cimientos. Está hablando de destrucción de Jerusalén. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurada el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y el 9, dichoso el que tomare ¿qué? Y estrellare tus niños ¿contra qué? Contra la peña. Bueno, este texto cuando uno lo lee dice cómo Dios inspira este texto tan duro, que alguien choque los niños contra la peña. Bueno, es figurativo, querido hermano, ¿de qué? De lo que Dios está haciendo, el juicio contra Babilonia. ¿A qué se refiere los niños contra la peña? Se refiere a los hijos de la fornicación, de la idolatría, a los hijos del politeísmo, a los hijos de esta religión falsa, a las doctrinas erradas, a toda clase de propósito contra Dios. Se refiere a todo intento de Babilonia religioso y comercial de irse en contra de Dios. Se refiere a todo el sistema político, religioso, económico que ha tentado siempre contra el propósito de Dios. ¿Qué está diciendo? Si hubo idolatría, si hubo alejamiento de Dios, si hubo amor al dinero, si hubo una cantidad de cosas contrarias a Dios, todos los hijos de Babilonia tienen que ser chocados contra la peña. Y la peña de la verdad es el evangelio del Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos que esa piedra afilada que va a destruir la estatua que miró Nabucodonosor es el poder glorioso de nuestro Dios eterno. La roca firme se llama Jesucristo. La roca en que están nuestros pies se llama Jesucristo. La roca firme se llama Jesucristo, y a Él sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Amada iglesia, démosle aplausos al Señor, que se merece toda la exaltación por siempre. Hay poder en el nombre del Señor. En nuestro estudio vamos a continuar y ahora nos toca el versículo número 8. Estamos en Apocalipsis 18:8. Dice: por lo cual en un solo día vendrán ¿qué? Sus plagas, muerte, léalo, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.
Léalo el 9, hermanos. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido, ¿en qué? En deleites. ¿Qué harán los reyes? Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor al tormento, diciendo: ¡ay, ay! La gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ahí ya vamos viendo cómo va a terminar todo este sistema llamada Babilonia religiosa y Babilonia también política y económica. Le voy a dar estas características, por favor. Tome sus apuntes, escríbalas. Babilonia, características históricas de su comercio. Aparece como la Torre de Babel, es igual al poderío económico. Nimrod aparece como el referente más importante de la tierra, representando a los líderes mundiales de toda la historia. La tipología de Nimrod es la tipología de los líderes mundiales que quieren alejarse de Dios. Número 3, Babilonia es las primicias de los primeros comerciantes y mercaderes. Quiere decir que se constituyó como la base de la sociedad comercial del mundo entero. También aparece allí en Babilonia un rey llamado Hammurabi. Usted quizá no le mencionamos la clase anterior, pero se lo digo. El rey Hammurabi fue uno de los principales reyes de la Babilonia primera, y de allí aparece el tan famoso Código de Hammurabi, que es donde se sustenta el derecho de la humanidad, no solamente para los griegos, sino para todo el mundo. Entonces el Código de Hammurabi representa el derecho del hombre, y está bien los derechos de la humanidad. Lo que pasa es que cuando los derechos del hombre quieren ser más importantes que los principios de Dios, viene el gran cruce de criterios. El humanismo, ¿qué es lo que busca? Colocar al hombre como el centro de la sociedad. En cambio, el Evangelio de Cristo coloca a Jesucristo como el centro de nuestra vida. ¿Cuántos sienten gozo y le pueden adorar al Dios eterno con todo su corazón? Aleluya. Otro punto, número 4, la Babilonia representa la gran cantidad de transporte y comercio que fluyó por ese reino. Por el río Éufrates viajaba todo el comercio entre el Golfo Pérsico con los países de la India, de Arabia, de Persia y de Siria. También representa el desarrollo textil en lana, cereales, importaban oro, plata, hierro. Históricamente, Babilonia fue un centro financiero a nivel mundial. Hay poder en el nombre del Señor. Bueno, usted dirá, pero hace un momento nos dijo que la Babilonia solamente ruinas y está a 70 kilómetros de Bagdad y ya no hay nada. Es verdad. Entonces, ¿cuál es la Babilonia comercial del siglo XXI? Si en este momento nosotros deberíamos definir a la Babilonia, ¿con qué la vamos a relacionar? Bueno, vamos a mirar el versículo número 11 del capítulo 18. Ahí nos va a dar una muestra, una radiografía de las características de la Babilonia comercial en este tiempo. Leamos en el nombre del Señor. Si lo tienen, ¿verdad? Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra, los negociantes, lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra ¿qué? Más sus mercaderías. Entonces Babilonia, ciudad de comercio. ¿Mercaderías de qué? De oro, de plata, de piedras preciosas. Esa es la Babilonia actual. Una ciudad o un sistema económico donde se negocia ¿qué? El oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, el lino fino, la púrpura, la seda, la escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especies aromáticas, de incienso, de mirra, de olíbano, de vino, de aceite, de flor de harina. Imagínense, de trigo, de bestias, de ovejas, de caballos y carros y de esclavos, almas de hombres. Usted dirá, pero bueno, todo esto es en el tiempo antiguo, pero esto tradúzcalo
al tiempo de ahora. Cuando hablamos de carros, hablamos de Ferrari, de Lamborghini, de Bugatti. Cuando hablamos de esclavos de almas, de hombres, no se refiere a los esclavos de antes, sino a las migraciones que se trasladan cientos de miles de personas a las grandes ciudades y viven amontonados. A eso se refiere. Cuando habla de ¿qué? De flor de harina, se habla de los grandes deleites de comida. Se habla de las grandes joyas, se habla de los tantos negocios. Usted no piense que es flor de harina que están vendiéndole un kilo de harina, no. Se refiere al gran sistema económico de panificación, de pastas, de deleites, de cosas llamativas. El versículo 14 dice: y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y de todas cosas exquisitas. Versículo 15: los mercaderes de estas cosas sean ¿qué? Enriquecido a costa de ella. Se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora fue consumida todas sus riquezas. Y todo piloto, ¿de qué se está hablando? De los pilotos de las grandes aerolíneas y todos los que viajan en naves. No se habla de una barquilla donde fue encontrado Moisés. Se habla de los grandes buques, de los grandes transportadores, de los que llevan cientos de contenedores. ¿De dónde? De un continente a otro. De los marineros y de todos los que trabajan en el mar. Se pararán de lejos, porque verán el humo del incendio de la ciudad y dirán: ¿qué ciudad semejante a esta? No hay otra. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Qué dice usted con toda esta manera tan clara que menciona la Biblia? ¿Con qué ciudad, con qué sistema, con qué manera relaciona Babilonia? Yo creo que no podemos hablar de una Babilonia que esté en un país latinoamericano. Es muy difícil que exista una ciudad tan poderosa dentro de Sudamérica o dentro de uno de nuestros países. Necesariamente la Babilonia representa un sistema económico hegemónico, poderoso, un poder económico donde se mueve la economía mundial. Y aquí aparece un término que le voy a pedir que por favor lo escriba. Cuando nosotros hablamos de la Babilonia comercial y económica, necesariamente tiene que hablarse del hiperconsumismo. Escríbalo: hiperconsumismo. El hiperconsumismo implica a que los seres humanos en la actualidad han caído ¿qué? En una tendencia de consumir exageradamente las cosas. Este hiperconsumismo está relacionado en un problema de carácter espiritual y en un problema también de carácter psicológico, porque la persona piensa que es más feliz el que más tiene y disfruta más el que más gasta. Este problema del hiperconsumismo está relacionado con la ansiedad, con el individualismo. Por favor, hermano, con el narcisismo colectivo y con la pérdida de la realidad. Las personas quieren consumir y gastar y gastar y gastar y gastar, porque no encuentran satisfacción ni felicidad en las cosas que hacen, sino en lo que consumen. La nueva sociedad de los adolescentes les están preguntando cómo ellos ven el futuro para sus días. Y son jóvenes que ellos ya no se miran casados, no se miran con hijos, no se miran con esposa. ¿Sabe cómo se miran? Se miran solos, se miran satisfaciendo sus propias necesidades, se miran viviendo solo para ellos, se miran solamente teniendo un consumo de lo que ellos quieren vivir. Algunos dicen, parece un chiste, pero no es así cuando empiezan a decir: ¿para qué yo me quiero casar? ¿Para darle comida a otra persona? No, yo mismo me quiero mantener yo solo. Eso son ideas de ¿qué? De individualismo, de hiperconsumismo y deseo de ¿qué? De mantener una sociedad cada vez más individual. Hay poder en el nombre del Señor. El resurgimiento del imperio babilónico
¿Cuál es el resurgimiento del imperio babilónico en este tiempo? Y por favor preste mucha atención. Yo sé que hay hermanos aquí muy sencillos que escuchan esta palabra, pero hay otros que tienen algún conocimiento de cultura general y nos van a ayudar para explicarle a su papá, a su mamá o a su abuelo o a su abuela que está junto a usted, y le va a explicar lo que queremos explicarle en el nombre del Señor. ¿Cuál fue el antiguo imperio babilónico? ¿Dónde se situó? En la antigua Mesopotamia. Si usted conoce el mundo, no le hablo que haya ido allá, geográficamente se da cuenta que está en un lugar desierto, la antigua Mesopotamia. Y usted dirá, ¿cuál Mesopotamia? La que la Biblia dice que salió de la tierra ¿de dónde? Abraham, de la tierra de Ur, de los caldeos. Ur fue una de las ciudades importantes de la antigua Mesopotamia, juntamente con Babilonia y también con la gran ciudad de Nínive. Toda esa zona desértica, allí se desarrolló la antigua Babilonia. El río Éufrates y el río Tigris son los que aparecen ¿en qué? En el antiguo Edén. Acuérdese, cuando usted lee el libro de Génesis, se encuentra que el antiguo Edén estaba rodeado ¿de qué? De los ríos Éufrates, Tigris y otros dos ríos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en esa zona se originó el desarrollo de la vida, y también en esa zona es la cuna de las civilizaciones mundiales. Nosotros somos latinos y vivimos en esta parte del mundo y nos parece tan distante, tan lejano, pero ya le voy a dar algunos datos que usted va a entender y dirá, no es tan distante como se piensa, porque ahora ya estoy conociendo muchas cosas cercanas. Le voy a dar un dato. En el año de 1960, esa zona de Arabia, esa zona del Golfo Pérsico, del Golfo de Omán, esa zona era una zona muy pobre, con una pobreza extrema, donde las personas nativas de allí se dedicaban a buscar perlas dentro del Golfo y vivían en una pobreza extrema. Pero en 1960, un poco más, de 1940-30, pero más propiamente en 1960, se hallaron importantes yacimientos petroleros en esa zona del mundo y también importantes yacimientos de gas natural, los más grandes de la tierra. Por eso usted recuerda que en el año 1991, hace 30 años, precisamente se terminó en el mes de febrero, estamos por celebrar 30 años de la terminación de una guerra que quizá usted la recordará, llamada la Guerra del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos se levantó ¿contra quién? Contra Irak, que tenía un líder llamado Saddam Hussein, y donde hubo una cantidad de muertos. ¿Por qué ellos fueron a luchar? ¿Por qué fueron a pelear? Bueno, la gente dice porque estaba Irak invadiendo el protectorado de Kuwait y querían tener control sobre ese punto del Golfo Pérsico. Pero no solamente es eso, sino los millones de ¿qué? De barriles de petróleo que están dentro de sus tierras. Entonces allí aparece este tema ¿qué? Político-económico. La Babilonia política económica está asociada con el poder económico. La palabra del Señor, aleluya, nos declara de que los afanes, el interés del hombre, no le importa con el deseo de obtener riqueza y dinero, no le importa acabar con el otro. Nosotros comprendamos que esos lugares, después de ser desérticos, se convierten en lugares muy prósperos. Si en este momento yo le digo la ciudad de Dubái, creo que todas las personas con cultura general dicen Dubái. Bueno, algunos dicen una ciudad, un país. Bueno, es un emirato, pertenece a los Emiratos Árabes Unidos y es una ciudad. No es la capital, sino que es la segunda ciudad más importante de los Emiratos Árabes Unidos, donde concentra una economía demasiado grande. Pero si le preguntamos a usted hace 20 años qué era Dubái, no vamos a reconocer mucho lo que era esa ciudad. Hace 30 años que era Dubái, no la vamos a reconocer. Pero si ahora le decimos a alguien Dubái, ¿qué se imagina? Se imagina primero esto, el Burj Khalifa, el edificio más grande de toda la tierra, con 828 metros, la estructura más importante de toda la tierra. Y están por terminar la torre de Dubái de 1400 metros de altura. Están haciendo ¿qué? Las famosas torres
que las construyeron en el tiempo de Nimrod, en el sector cercano a donde se levantó la Torre de Babel. Tienen el centro comercial más grande de todo el planeta, llamado el Dubai Mall, que es el centro comercial que cuenta con 1,200 tiendas en un solo sitio. Además, una gran pista de hielo en medio del desierto. Están por terminar un aeropuerto para 200 millones de pasajeros por año. Es el único país, el único lugar donde tiene un hotel de 7 estrellas, que sus columnas son totalmente bañadas en oro y las personas no pueden ir a hacer turismo, sino solamente los que van a quedarse allí, $20,000, $30,000 la noche. Tienen el jardín de flores más grande de todo el planeta. En medio del desierto tienen el jardín de flores más grandes de la tierra. También han construido las islas artificiales más grandes. Palm Jumeirah es una isla artificial que tiene 31 kilómetros cuadrados. Tomaron la parte del desierto y la sacaron al agua, y donde era agua ahora han construido islas. También tienen el archipiélago artificial más grande del mundo, con 200 islotes, y cada uno de los islotes representa a un país, y cada uno de esos islotes los están vendiendo por $30 millones. Tiene la fuente artificial de agua más grande de todo el planeta. También los postes de oro del hotel que le dijimos son realmente el hotel, el 7 estrellas, realmente está hecho en oro. ¿Para qué? Para el deleite de sus habitantes. ¿Cómo será que esta ciudad de Dubái y Emiratos Árabes, este lugar, ama tanta el oro, que han hecho un plato de comida llamado postre de oro, que es un pequeño mezcla de oro que lo hacen comestible con dulce, y cada postre de esos tiene un valor de $1,000. Si usted quiere ir a Dubái y quedarse en medio del mar, también hay un hotel bajo las aguas submarino, donde los pasajeros pagan $8,000 la noche para dormir en medio de los peces. Los vehículos más lujosos de la tierra los concentran allí en Dubái. Se encuentra con vehículos de policía como Ferrari, Lamborghini y Maserati. Encuentra vehículos Mercedes-Benz bañados en oro, y la gente ya no sabe qué hacer con tanto dinero. Para los que tienen un contexto mucho más amplio de este tema, si le estamos diciendo a usted que se va a celebrar el año 2022 en Qatar, el Mundial de Fútbol, ¿por qué un país tan pequeño llamado Qatar concentra el evento deportivo más grande de toda la historia? Es por tema económico. Van a ir jugadores de todo el mundo, y la temperatura ya suele ser los mundiales por junio, julio, los van a cambiar. ¿Por qué? Porque la temperatura es altísima, pero han hecho estadios totalmente cubiertos para que los jugadores allí la puedan pasar muy bien. Es decir, el mundo económicamente se está volcando totalmente allá. Si usted dice que es el equipo de fútbol de París, bueno, es un dueño, un jeque árabe, donde está comprando los jugadores más importantes de la tierra. O también nosotros podemos decir, el Manchester City de Inglaterra también es dueño de otro jeque árabe que compra todos los mejores jugadores de la tierra y los trae para allí. La aerolínea comercial que ha tenido mayor crecimiento en toda la tierra es la aerolínea de Qatar, como también la aerolínea de los Emiratos Árabes. El mejor ciclista de todo el mundo, ¿a qué equipo de ciclismo pertenece? Al UAE de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque están comprando y están concentrando toda la economía. Pero no es solamente arquitectura ni fama, sino que están comprando todos los cerebros más importantes del mundo, los mejores arquitectos del mundo. ¿Dónde van a trabajar? A Dubái. ¿Dónde van a servir? A los Emiratos Árabes Unidos. ¿Dónde van las personas a crear ciencia y tecnología? A los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque están concentrando la mayor economía del mundo. Uno de estos personajes tiene un yate de $600 millones y compró el año anterior un Ferrari Enzo de $3,4 millones y se da el lujo de caminar por las calles de Dubái con un Porsche de $4,1 millones.
dólares. Imagínese, usted dirá, pero ¿cómo? Son personas que no las conocemos, andan vestidos de blanco y parecen que no tuviesen nada. Están controlando toda la tierra. Entonces nosotros podemos decir, aleluya, que la Babilonia está surgiendo. La Babilonia está surgiendo y está surgiendo en un mismo sector donde se desarrolló la Babilonia antigua. ¿Qué es lo que quiere este tipo de personas? No quiere recibir a Jesucristo como su Salvador. También están haciendo una mezquita donde están uniendo en Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes, están uniendo las tres religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. ¿Sabe por qué? Porque ellos están diciendo que el mundo ya no necesita religión, sino que el mundo necesita unión, que el mundo no necesita posicionarse en criterios, sino estar todos unidos. Este es el criterio de Babilonia, pero nosotros sabemos, aleluya, que sin ser fanáticos religiosos, Dios tiene una iglesia preparada para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Hay poder en el nombre del Señor. El 30%, alguien dirá, pero ¿por qué es que han crecido tanto? ¿Se les acaba el petróleo? Y no, Señor. Cuando ellos iniciaron en 1960, sostuvieron su economía casi el 80% del petróleo y el gas natural, pero ahora solamente un 20% de la economía proviene del petróleo, porque se han dedicado a la inversión, a la construcción, a los proyectos inmobiliarios, al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de muchas cosas. Las cosas más importantes ya no se van a dar ni en Nueva York, ni en Milán, ni en París, sino que el mundo tiene que poner su mirada donde nacieron todas las cosas. Pero hay otra ciudad, aleluya, que está en el sector, aleluya, donde alguien entregó todo por nosotros, llamada la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz, la ciudad donde el Señor lo entregó todo por amor, donde el Rey de los cielos, el Rey de gloria, nació en un humilde pesebre para darnos la vida y la salvación para nuestras almas. Quiero decirles también, y alguien dirá, pero bueno, ellos no son los hombres más ricos del mundo. Hay otros personajes llamados Elon Musk, que la economía de él está evaluada en este momento en 335.000 millones de dólares. Jeff Bezos con 193.000 millones de dólares. Bernard Arnault con 169.000 millones de dólares. Bill Gates con una fortuna de 136.000 millones de dólares. Larry Page con una economía de 128.000 millones de personas. Estas 5 personas que les leí están controlando mucho más que la economía de decenas de países. Y este señor Elon Musk y Jeff Bezos están en una carrera acelerada por llevar a la humanidad no a vivir a Dubái, no a vivir a Abu Dhabi, no a vivir a Estocolmo, no a vivir a New York, sino que quieren llevar al ser humano a vivir a Marte, quieren llevar al ser humano a vivir a otros lugares. Estos personajes que están diciendo que el desarrollo de la ciencia va a ser tal que ya no se va a necesitar a seres humanos, porque la ciencia va a controlar todo. Las máquinas que tanto se habla en las películas van a tratar de superar al hombre, y cuando el corazón del hombre, aleluya, deje de ser sensible al poder de Dios, se convierte en un instrumento nada más ¿de quién? De los intereses de aquellos que controlan la tierra. Nosotros sabemos que el hombre, con todo su poder y su economía, hace tantas cosas. Hay una discusión en el mundo entero. Se dice, con tantas pruebas, con tantas COVID, con tantas vacunas, con tantas situaciones, ¿serán que nos están gobernando, controlando? Y unos empiezan a posicionarse de un lado y del otro lado. Tantas preguntas, tantas variantes, tantas cosas. La humanidad ya no sabe qué hacer. Y le quiero decir, en el amor de Cristo, a toda la iglesia y los amigos, aleluya, que nosotros, si nos ponemos a escuchar a todo el mundo, vamos a salir mareados. Pero hay una voz, aleluya, que es la del Señor Jesucristo.
Y la voz de Jesucristo dice, aleluya, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La voz de Jesucristo dice que nos llevará aún más allá de la muerte. La voz de Jesucristo dice, aleluya, no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde ladrones roban, donde todo se corrompe y se destruye, sino haced tesoros allá en el cielo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, este señor Elon Musk, ¿qué está pensando? Llevar a la humanidad a otro sitio, llevarlo, pero no al pobre, no al ignorante, no al que desconoce. ¿Sabe qué están diciendo? Y hay muchas gentes, muchas personas que están imaginando que este planeta tiene mucha gente y que hay que irlos acabando y acabando. Pero ¿sabe con quién quieren acabar? Con el que no conoce, con el que no tiene, con el que no ofrece nada. La idea del movimiento nazi nacionalista fue crear una super raza de gente aria, de gente que tenga características, y a todos los enfermos y a todas las minorías irlas acabando, porque siempre el enemigo ha tratado de que esto perdure, pero en el sistema de él. Pero el Dios Todopoderoso no tiene esa idea. El Dios Todopoderoso vino a buscar al pobre, al ignorante, al que tiene conocimiento, al rico también, para que se salve, pero a la manera que el Señor Jesucristo lo quiere salvar. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? Oh, por eso la caída de Babilonia, y con esto vamos terminando en el versículo 20, que dice la palabra del Señor: y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, aleluya, y lamentando. Lea conmigo, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. En una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. ¿De qué? En ella. Léalo, hermanos. Y el ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Aleluya. ¿Cómo le parece? Se acabará el gran sistema económico. La era industrial cambió en un tiempo de la historia de la humanidad. Cuando empezaron a aparecer las máquinas y a hacer trabajo por el hombre, alguien dijo: si el mundo no se vuelve industrial, el mundo perece. Ahora que el mundo es industrial, hay una voz que dice: si el mundo no se vuelve tecnológico, va a perecer. Y mañana, cuando la tecnología supere a la capacidad del hombre, ¿qué dirá el hombre? ¿Qué le esperará al hombre? La humanidad ahora dice el creador de Facebook: hay otro mundo que yo les ofrezco. Es el mundo metaverso, es la realidad virtual, es donde usted ya entra a otra dimensión. Es el mundo donde ya no hay una relación sentimental de carne y sangre. Ya nuestros adolescentes y jóvenes, pregúnteles usted qué piensan del sentimiento, del amor, de las buenas cosas. Han perdido ese criterio. La idea de tener una familia, un esposo, una esposa, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, ya parece ridícula, ya parece retrógrada, ya parece sin sentido. Porque ahora el ser humano dice: no, yo prefiero tener una mascota y con ella paso mi vida feliz. Yo prefiero no dedicarme a nada, solamente dedicarme a mis necesidades. El sentido de ser solidario en la humanidad se ha acabado. El sentido de ayudar al otro se ha acabado. El individualismo cada día va creciendo, porque esta es la Babilonia que menciona la palabra de Dios. Pero la Babasaya, la Biblia dice que un día esa Babilonia va a caer
va a perecer. Ya los estadios donde los grandes jeques árabes comprarán en millones de millones de millones a un futbolista, ya se terminará, porque ya el deleite no será una cancha de fútbol. No, ahora el deleite es el entretenimiento. El deleite es el favor que buscan los hombres. El hombre quiere nada más pasarla bien él. Por eso es que la Babilonia actual no tiene ojos para el Calvario. Por eso es que la Babilonia actual no tiene oídos para la voz que habló en medio de la cruz del Calvario. Por eso la Babilonia actual no tiene sensibilidad para la palabra de Dios. Por eso, aleluya, hay una ciudad nueva llamada no Babilonia, sino llamada Jerusalén, donde la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué tremendas cosas. Yo creo que alguien ha sido tocado por la palabra en esta noche. Uno de estos jeques árabes dijo: si quieren al jugador más caro de toda la tierra, yo le subo un dólar a un barril de petróleo y soluciono todo. Solucionan todo. Si quieren la Fórmula 1, allá la llevo, pago todo. Si quieren el Mundial de Fútbol, lo pago todo. La gente con su dinero quiere comprarlo todo, pero no puede comprar una gota de sangre derramada en la cruz del Calvario. Para el mundo nosotros podemos ser tildados de ignorantes y de fanáticos. Aleluya. Pero para el Señor somos su iglesia, lo más preciado y lo más maravilloso que hay. Termino diciendo esto. Póngase de pie. Aleluya. La gran Babilonia dejará de tener lámparas, dejará de escuchar los Lamborghini, los Ferrari, los Bugatti, los Maseratos, los yates. La gente va a Dubái y la llaman la ciudad del oro. Pero un día todo el oro será consumido. Alguien dirá, pastor, pero eso es inalcanzable para mí. Pero hay personas que sin querer comprar lingotes de oro empiezan a tener muchos afanes por las cosas terrenales y empiezan a afanarse mucho por lo que perece y empiezan a descuidar las cosas espirituales. ¿Quién en esta noche quiere agradecerle por la salvación que Jesucristo le ha dado? ¿Quién quiere venir a sus pies y decirle: Señor, me postro delante de ti, porque yo sin tener nada lo poseo todo? Sin tener nada lo poseo todo. Quiero dirigirme en esta noche a alguien que quiera agradecerle a Jesús, alguien que quiera entregarle la vida a Jesús. Aquí hay un ambiente de mucho gozo. Si tú y yo nos ponemos delante de un gran jeque que tiene millones de millones, no representamos nada para ellos. No es que alabamos la ignorancia, ni somos estoicos, ni les hablamos del evangelio del sufrimiento, no. Pero sí sentimos un gozo al saber que siendo nada, el Señor
ha mirado nuestras vidas. En esta noche creo que hay alguien que está escuchando esta palabra que quiere reconciliarse. En esta noche creo que hay alguien que quiere entregar la vida al Señor. La Babilonia comercial será destruida. El hombre así acumule toda su gloria, todos sus tesoros, toda su fama, todo su poder. Todo perecerá, todo caerá, todo se terminará. Oh, pero hay una iglesia que permanece por los siglos de los siglos de los siglos, porque su Dios le ha dado la vida y la salvación. Adelante, pueblo apostólico, adelante, pueblo pentecostal, adelante, pueblo unicista, porque ya viene tu Rey pronto. Adelante, iglesia, porque la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Adelante, amada del Señor, porque nuestra esperanza está intacta. Adelante, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, ya viene tu Rey pronto al levantarte. Iglesia amada, iglesia querida, apláudalo al Dios Todopoderoso en el nombre glorioso de Jesús. Apláudalo, 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 apláudalo. Alabanza, alabanza, alabanza. Sabalaba y alaba y alaba.